octava semana académica y hoy vamos a tratar lo concerniente a uno de los textos tal vez con más frecuencia presente en el examen de admisión de San Marcos. ¿Cuáles? Los textos científicos, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta, vamos a considerar la frecuencia con la que aparece en el examen de admisión en San Marcos, el objetivo que persiguen los textos científicos en general y básicamente el por qué, pues, se da ello en este matiz de examen de admisión. Para ello, yo ante todo les preguntaría, jóvenes, ¿qué entienden, qué entendemos por el concepto de texto científico? ¿Qué es para ustedes un texto científico, jóvenes estudiantes? Palabras propias, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo me podrían definir ustedes lo que es texto científico? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Cómo podrían definir ustedes con sus palabras lo que significa los textos científicos? ¿A qué hace referencia? Ajá, muy bien. Ahí me señalan. Fundamentación o texto que fundamenta un tema con información verídica y comprobada. Ya, muy bien, Arles. Formalidad y exactitud, correcto, Guido. Ya, Aldair, correcto. Muy bien, claro, efectivamente, los textos científicos, les pregunto yo, ¿apelan, creen ustedes, a la objetividad o a la subjetividad? ¿Apelan básicamente al lenguaje simple y técnico o solamente al simple? ¿Son textos objetivos o subjetivos? Entonces, empezamos a desprender una serie de características dentro del marco de los textos, ¿verdad? Científicos, y que pueden diferenciarlos, muy bien, Eric, de otra clasificación de textos. Ahora, para absolver o para comprender, canalizar mejor a este tipo de lecturas, se hace más que necesario, más que importante, el poder desarrollar, ¿verdad? El poder corroborar o verificar, jóvenes, cuáles son los objetivos que yo voy a perseguir para el desarrollo de este tipo de lecturas. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se desarrolla textos científicos? Bueno, vean. Un objetivo claro, patente en esta sesión es poder definir y reconocer las características de un texto científico. Ya, aparte de la objetividad que se mencionaba, ¿qué otra característica, por ejemplo, creen ustedes que puedan tener los textos científicos, muchachos? ¿Qué otra característica podrán tener o podrían tener o tendrán los textos científicos? ¿Qué dicen, Juan? Ya, muy bien. ¿Alguna otra característica? Lenguaje culto, objetividad, temática de corte científico, formalidad, exactitud. ¿Qué otra característica creen ustedes?
¿Serán breves o extensos? ¿Qué piensan ustedes? Los textos científicos, ¿serán breves o extensos? Son extensos, correcto, son bien francos. Ahora, pero también, miren, identificar, se busca identificar los tipos de textos científicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, incluso acá se menciona ya el examen de admisión. ¿Por qué creen que se busca la identificación de este tipo de textos? Bueno, porque, en primer lugar, porque son frecuentes en los exámenes de admisión. Sí, se pregunta acerca de textos científicos en los exámenes de admisión, muchachos. ¿Está bien? Aparecen en el examen de admisión, definitivamente. Aparecen mucho, por ejemplo, cuando se habla de los textos con infografías, con gráficos, en una fusión, es decir, en un texto mixto, el texto de enunciados o con enunciados, más el agregado de textos con, bueno, más el agregado de la gráfica, ¿no? De la infografía. Tercer lugar, también resolver ejercicios de comprensión lectora de contextos científicos tipo examen de admisión. Chicos, la práctica y siempre la práctica va a ser lo que verdaderamente va a permitir al estudiante, en este caso al lector, el desarrollo colectivo, el desarrollo en versatilidad y también en ganar cada vez más pericia o experiencia. ¿Está bien? Necesariamente se debe practicar mínimamente 2 o 3 textos diarios, ¿no? Ahora que ya se avecina el examen de admisión, incluso con más frecuencia. Hay que asegurar al máximo ese puntaje, jóvenes. No se puede dejar nada al azar, el razonamiento verbal. A ver, entonces podemos dar hincapié a una definición patente, a una definición puntual, también dicho sea de paso, acerca de esta temática, jóvenes. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué cosa o cómo se define un texto científico? Expresión concreta. Mediante un lenguaje claro y preciso, buscan explicar los distintos fenómenos sociales y naturales que se presentan en el mundo. Su propósito principal es informar o transmitir conocimientos científicos. Ahora, los textos científicos, además de la información, se vinculan bastante a lo que es la explicación. Una cosa es informar, y diferente es explicar. Explicar es detallar a mayor profundidad, pormenorizar. ¿Está bien? Ahora, ¿acerca de qué informan? Sobre el qué. Por ejemplo, la llamada corrupción en el Perú, ¿no? ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se da? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se toma en cuenta? Etcétera, etcétera. ¿Y cómo? ¿No? En el marco biológico, ¿no? El proceso de la mitosis, ya no solamente definirlo, ¿no? Sino explicar el paso a paso, de forma gradual, de forma jerárquica, todo este procedimiento o mecanismo que se atraviesa y el por qué. ¿A qué se debe un hecho? ¿A qué acontece una acción? Y bueno, la contaminación ambiental también tiene que ver con ello, pues, ¿no? Cómo se envuelve, cómo se da, pues, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? La contaminación en general. La contaminación ambiental tiene que ver también con este mecanismo. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el examen de admisión de San Marcos, ¿no? En San Marcos se presenta este hecho, pues. Son los textos expositivos, como ya les mencionaba, con gráfica. En los últimos tiempos se han vuelto frecuentes en los exámenes de admisión, esencialmente en San Marcos. Entonces, y en esos textos mixtos, porque son mixtos, porque fusionan la parte textual con la parte gráfica, necesariamente se tiene que analizar ambos y necesariamente la explicación científica va a ser dilucidada, aclarada o esclarecida, y muchas veces gracias a la gráfica, se va a entender mucho mejor, va a tener mayor alcance. Ahora,
¿Cuáles son las características del texto científico? Conversábamos acerca de eso. Por ejemplo, la objetividad, está bien, la objetividad está muy, muy presente en realidad, a diferencia de los textos argumentativos, por ejemplo, que son subjetivos. ¿Por qué son subjetivos los argumentativos? Porque cada uno de nosotros pensamos diferente, porque la postura de A no es igual necesariamente a la postura de B o de C, eh, porque hay un juicio de valor, y el juicio de valor de por sí ya es individual, no necesariamente es una ley. Pero en el caso del texto científico, más bien sí se apela a eso, la objetividad, son datos corroborables, demostrables, ¿verdad? O verificables. Hay una estructura lógica porque hay un rango, hay una jerarquía, digamos así, de pasos a tomarse en cuenta o a desarrollarse a partir de la introducción, el cuerpo o desarrollo, y la parte final en donde van de por medio las conclusiones, también dicho sea de paso, pues, ¿no? Entonces, eso también es importante a considerar, a tomar en cuenta, pues, jóvenes estudiantes. ¿Ya? A ver. Los modelos a considerarse, los modelos a tomarse en cuenta, están de por medio con los artículos divulgativos, las enciclopedias y las disertaciones. ¿Qué cosas son los artículos divulgativos? Bueno, los artículos divulgativos tienen que ver con expresiones que se van a dar a manera de divulgar, o sea, comunicar o informar algo, ¿no? A los demás, ¿ya? Las enciclopedias más bien ya tienen que ver con algo mucho más extenso, mucho más, digamos, detallado, ¿verdad? De temas en general. Bien. Y disertaciones, ¿qué cosa? Disertar es reflexionar. ¿Ya? Disertar es meditar acerca de un tema en particular. Entonces, cuando hablamos de disertaciones, sí tiene que ver con un rango de profundidad en torno a una temática. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo creen ustedes que es el lenguaje en este tipo de lectura, jóvenes? ¿Cómo es el lenguaje en sí en este tipo de textos? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo es el lenguaje aquí? Ah, el lenguaje preciso, ya, el lenguaje será estándar, sobre estándar. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Será un lenguaje vulgar? ¿Qué dicen? ¿Creen que sea vulgar el lenguaje en un texto científico? Difícil, ¿no? Ya, ¿será un lenguaje del todo complicado, del todo sobre estándar, del todo abstruso? Tampoco, ¿no? Ya. Estándar, estándar y en algunos casos sobre estándar, es verdad. ¿Por qué en algunos casos sobre estándar? Porque cuando hablamos de textos científicos, el momento de ahondar en la explicación, sí se pueden recurrir a terminologías propias de un campo en particular, como por ejemplo la pedagogía, o tal vez el derecho, o la medicina, o la parte de contabilidad, etcétera. ¿No? Pero ya son particularidades propias de cada campo, y en donde sí puede haber la necesidad de la profundidad en ese sentido. Entonces, en ese campo, jóvenes, sí se conservará él. Ya, entonces, por eso mismo, ahí está el lenguaje, a su vez es claro, es preciso.
se apela al sentido denotado. Tú y yo sabemos, joven estudiante, que hablamos de los sentidos de la palabra, el sentido connotado, que es el figurado, el emotivo, el subjetivo, el denotado, que es el objetivo, el más claro de acuerdo al diccionario, y el aplicado con la ciencia, obviamente. Y ese es justo el que se hace empleo en este tipo de textos. Y por último, también tenemos en cuenta, chicos, la monosemia y el tecnicismo. Ya te había dado algunos detalles acerca del tecnicismo, la necesidad, por ejemplo, en algunos casos, de hacer referencia a este tipo de lenguaje, ¿no? Ya. Y la idea principal, ojo, recuerden que idea principal y tesis no exactamente se recurren hacia los mismos este tipo de textos. Chicos, la tesis es la postura, ¿sí o no? La postura del autor a favor o en contra respecto a algo o algo. Para ser exacto, en el campo tema. Y la idea principal es el enunciado de corte explicativo. Yo a través de la idea principal detallo de qué tratar. ¿Ya? Eso debe de ser claro también. Ahora, los textos científicos recurren básicamente a la necesidad, como le dije, de explicación, de profundidad, de objetividad y de sentido denotado. ¿Ya? Eso es algo que tiene que estar de todas maneras muy bien clarificado. Ahora, ¿cómo se clasifican los textos científicos? ¿Qué me pueden decir? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que se clasifican los textos científicos? ¿O no habrá una clasificación dentro de ellos? ¿Qué me pueden decir, jóvenes? ¿Habrá clasificación dentro de los textos científicos o no? ¿Por dónde no hay? ¿No hay clasificación, muchachos, en los textos científicos? ¿Qué me dicen? A ver, a ver, a ver. ¿O no? ¿Qué dicen? Ya, un caso por el tipo de lenguaje. Ya. ¿Qué más? Correcto, Eric. Mira, por el nivel de complejidad. La complejidad es la dificultad. O sea, hay textos más y menos difíciles, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo es eso, profe? Ajá, excelente eso, Aldair. Muy bien, claro que sí. A ver, mira, ¿eh? Con la complejidad, por ejemplo, tenemos el texto divulgativo y que es básicamente cuando se habla o se toma en consideración algunas revistas científicas. Chicos, ¿a ustedes les gustan las revistas científicas o no? Cuéntame, ¿verdad?
¿Les gustan las revistas científicas o no, chicos? Miren, por ejemplo, esta es una revista científica, Enigmas. De igual manera, National Geographic, Discovery Channel, por ejemplo, ¿no? Por citar así, muy interesante, etcétera, ¿verdad? Entonces, los artículos científicos son comunes en estos casos y de diversos temas a tratar en cuenta. Este es un artículo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de redactar hace un tiempo atrás, ¿no? En torno a una huelga magisterial como hace unos años atrás, ¿no? Entonces, en una revista. Entonces, los artículos también tienen que ver acá, pues, los divulgativos. Obviamente tienen un lenguaje simple, estándar, ¿no? Con algunos tecnicismos, pero buscan informar y explicar. Es para un público general, en general. ¿Está bien? ¿Queda claro ello? Bien, entonces en ese sentido está ello, ¿no? Bien, entonces esos son los textos divulgativos. ¿Pero qué otro tipo de texto, por la complejidad, crees que exista? ¿O ser el único el divulgativo? No, ¿no? ¿Cuál ser el otro? Si el divulgativo es para un público general, también tiene que haber un tipo de texto científico para un público en particular, y que por razones evidentes es un público de menor cantidad, ¿sí o no? ¿Y por qué será ello? ¿Y cómo se llamará ese tipo de textos? Excelente, Eric. Muy bien, Sumi. Claro, hacer referencia a un texto especial o especificativo, ¿verdad? Muy bien, Aldair, correcto. Ya un texto mucho más, digámoslo así, especializado, como parece. Y este ya es dirigido a un campo en particular, es decir, a un grupo de personas especialistas en un campo. Por ejemplo, las tesis doctorales, digamos, si sujeto A es de la carrera de Ingeniería de Sistemas, le interesará más leer acerca de cierto software que, por ejemplo, leer de medicina humana. Caso contrario, más bien, si una persona fuera del rubro de salud, le interesará más un manual de fisiología o histología que, bueno, el Código Penal o el Código Civil, que sí podría interesarle a una persona versada en leyes, ¿no? En derecho. ¿Te das cuenta? Entonces ya hay algo más profundo, detallado, especificado o especializado en un campo con los estudiantes. Eso es en cuanto al nivel de complejidad. Pero también tengan en cuenta que no es la única, no es el único. También existen los textos por el objeto de estudio. ¿Y cómo es eso, jóvenes? ¿Cómo creen que sea eso? Ya, entonces lo tenemos claro, el primer campo, ¿verdad? Ahora, por el objeto de estudio, ya está dirigido hacia el campo en particular que va a tratar. ¿Está bien? Los textos de ciencias naturales. Y, a ver, cuéntame, ¿qué campo de las ciencias naturales podemos mencionar, chicos, aquí? Dime.
Efectivamente, muy bien ahí, Cielo. Excelente lo que dices también, Gengis. Física, química, biología, astronomía, muy en sumi también. Efectivamente, pues, ¿no? Y se ha dado varios casos, varios, se da año tras año en realidad, textos que aparezcan en examen de admisión acerca de estudios, por ejemplo, de Stephen Hopkins, de Albert Einstein, de Oparin, de Gregor Mendel, etcétera, ¿no? Entonces, campos de las ciencias naturales está ahí la física, la química, la biología, la astronomía, ¿ya? Pero así como se da el campo de las ciencias naturales, también se da el campo de las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Y qué podríamos destacar en este campo, jóvenes? Muy bien, economía, historia, ¿qué otro campo? Psicología, correcto, ¿qué más? ¿Podría ser derecho o no? ¿Podría ser ciencias políticas? ¿Teología también o no? Claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, antropología, muy bien. La economía misma, correcto. Ya, tengo ciencias naturales, tengo ciencias sociales, ¿cuál faltaría? O ya no hay más ciencias a tomar en cuenta en este marco. ¿Qué dicen? Claro, las ciencias formales, ¿no? ¿Y qué son las ciencias formales, jóvenes? ¿Cómo se definen las ciencias formales? Son aquellas ciencias vinculadas al campo vegoso, al campo abstracto, ¿no? Claro, a las formas no reales o irreales, por decirlo así. Las abstracciones tienen que ver con ello. Lo más conocido es el marco de la matemática, tal vez, pero también está, por ejemplo, la lógica y la estadística misma. En la actualidad, para San Marcos, la estadística se ve muy presente, incluso en el examen de admisión, ¿no? Y bueno, ya en muchos cursos se lleva, en muchas carreras, perdón, se lleva como cursos, estadística uno, estadística 2, ¿no? Correcto, sobre todo en el marco administrativo, contable, financieros, ahí se ve bastante en realidad de ello. Bien, es correcto. Entonces, en ese sentido, también te tengo que precisar que a las ciencias naturales y a las ciencias sociales en conjunto se le llama ciencias fácticas. Ciencias fácticas. Bien, para esta parte, la clasificación de Mario Bunge, dicho sea de paso. Ya, ahora, en examen de admisión, los de divulgación científica son los más conocidos. No aparecen textos especializados, eso sí. Y de estos tres campos, sí, los tres se toman en consideración en el marco del objeto de estudio. Ahora, la teoría es yerma, es baldía, algo que siempre se ha dicho y se seguirá diciendo si no hay una práctica de por medio. Aquí un ejemplito de tipo de examen de admisión para que lo analices. Analízalo y conversemos acerca del tema y la idea central, por favor, ¿sí? 2 minutos para ello.
Sí, dígame. ¿Cuál es el tema del texto, Jerry? Jerry, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Ya está? A ver, dígame, por favor. ¿Cuál es el tema del texto? ¿A qué se hace referencia en el texto? Para ello son los minutos, para que lo puedan... Ah, excelente, Eric, muy bien. El lenguaje matemático. Ya tenemos el tema. Ahora entonces pregunto, ¿y cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea principal de ello? Ujú. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué se dice acerca de este lenguaje matemático? Porque, ojo, miren, en la lectura dice, el último paso en la formalización de una teoría científica consiste en transformarla en matemáticas. O sea, es un proceso que desemboca o concluye con la transformación en matemática. Como cada palabra del lenguaje se define de un modo cada vez más preciso, su significado específico llega a residir en sus relaciones con otras palabras. Dichas relaciones adquieren la fuerza de axiomas semejantes a los que definen las relaciones esenciales entre, por ejemplo, los puntos y líneas de la geometría euclidiana. Los científicos que estén familiarizados con un sistema tal de definiciones y axiomas pueden, pues, intercambiar mensajes inequívocos. No hay peligro de entender erróneamente el enunciado. En el benceno los átomos de carbono forman un hexágono regular. Porque un hexágono regular es una figura bien definida. El concepto matemático de número es muy preciso. Ojo bien, esa parte, qué importante o qué relevancia cobra cuando dice el concepto matemático de número es muy preciso. O sea, te está dando a entender que la matemática nutre de una manera muy importante, muy objetiva, acerca de la objetividad y exactitud de las definiciones. Entonces, y ahí da un ejemplo, bueno, el enunciado, un átomo de carbono neutro tiene 6 electrones, ¿ya? Es del todo manifiesto. Ya, pues es comprensible y susceptible de verificación, en principio por un observador. Así pues, el lenguaje ideal de la comunicación científica se encuentra en las matemáticas, por su propia esencia. Las matemáticas son inequívocas y universalmente válidas. ¿Qué quiere decir con eso de universalmente válidas, jóvenes? Que tienen un alcance generalizado, que tienen un, digamos, un panorama muy amplio, muy extendido. ¿Está bien? Jóvenes estudiantes. Por ahí iría la aplicación del texto. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta ante este caso, jóvenes estudiantes? ¿Qué me dicen ustedes? Se infiere el texto que el lenguaje científico alcanza su máximo rigor cuando se expresa en qué. Claro, cuando se expresa en el marco matemático, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, por la precisión, por la objetividad, etcétera. Pues. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? La letra T de dado. Ahora, ¿por qué me decían la A? Entidades abstractas, pero la lógica también es una entidad abstracta, ¿sí o no? Pero el autor del texto, jóvenes estudiantes, no te habla de toda ciencia formal, te habla para ser específico de la matemática. ¿Ya? ¿Y por qué no la sé? ¿Por qué no la sé? ¿Mm? Claro, porque ¿cómo definimos el concepto teorema? ¿Qué es para ustedes un teorema? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es un teorema, chicos? A ver, ¿cómo definimos el concepto teorema? Ahí está el punto. O será adecuado tal vez la definición o en todo caso el planteamiento de C. ¿Dónde está la problemática de C, jóvenes estudiantes? Lo que sucede en realidad, chicos, es que cuando nosotros hablamos de concepto, ¿no? De concepto, teorema, es en primer lugar de característica abstracta. En segundo lugar, el teorema es propiamente una proposición que va a tener que ser demostrada. ¿Está bien?
la verdad se demuestra, correcto. La matemática parte de eso, es cierto, pero en realidad en el texto el autor no se limita solamente a hablarte de teorema, o el único concepto matemático es el teorema. El teorema es una forma, una representación del teorema matemático, pero el autor te habla de matemáticas en general, ¿sí o no? Entonces va más allá de solamente indicarme a los teoremas, alcanza mayores variables del teorema. ¿Correcto, Carla? ¿Sí? Va más allá de solamente ceñirse a los teoremas. Bien, entonces, ¿está claro la clave de dados? ¿Sí? Bien, ya, muy bien. A ver, ¿hasta ahí está todo claro? ¿Está entendido todo, chicos? ¿O hay alguna duda? Díganme, por favor, si hay alguna duda. Todo claro, excelente el taller. Bien, ¿alguien le quedó todo con dudas? No, ¿no? Ya. Entonces, vamos ahora a compartir con ustedes un ejemplo representativo en torno a la presente sesión para que ustedes puedan también absolverlo. ¿Ok? Para también unos minutos, por favor. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya vamos a plasmarlo por acá, ¿ya? Listo. Ok. Ya, muy bien. A ver, voy a compartir con ustedes un material que ustedes me van a confirmar, a ver, eh, cuál creen que sea la respuesta en torno al presente texto compartir, ¿sí? A ver, ya, a ver. Comparto con ustedes el material en sí, entonces. Ya, ya, a ver, me dice si ya se puede visualizar, por favor, ¿sí? Ya se, vamos a... ¿Ya se visualiza, chicos? Sí, ¿no? Ya, a ver, raudamente, por favor, analicemos este texto concreto, y conversemos al respecto, ¿sí? ¿Ok? De qué trata de la lectura, básicamente. Ya, continuemos, continuemos.
A ver qué me pueden decir, de qué trata la lectura, jóvenes, este texto de qué trata. Dice, hacia 1925 la producción y el bienestar progresaban en unas partes, Estados Unidos, Japón, pero en otras no, como Gran Bretaña, pues vivían abrumadas por las secuelas de la Guerra Mundial, paros y crisis económicas. Bueno, acá nada más, solamente hasta aquí ya me doy cuenta que estamos hablando de la Segunda Revolución Industrial, ¿verdad? Por lo tanto es un texto social. Pues vivían abrumadas, ya, la deuda europea solo podía pagarse con oro o mercancías, pero los norteamericanos frenaban sus importaciones con elevados derechos de aduana e imponían sus exportaciones a Europa. Entonces, chicos, es un marco económico social. Ya, muy bien, Jerry. Correcto. Bien. En 1914 los Estados Unidos debían a Europa 3.000 millones de dólares. En 1918 los extranjeros debían entre los 12.000 millones y 14.000 millones de dólares a los Estados Unidos. Además, la producción en cadena aseguraba un flujo ininterrumpido de nuevos productos accesibles a todo el mundo. El automóvil, por ejemplo, sustituyó al caballo. Henry Ford fue un pionero en ese sentido. La revolución de índole técnica resultó importante para la aeronáutica. Los hermanos Wright volaron por vez primera en América un aparato más pesado que el aire, en 1903. La guerra mundial aceleró los progresos de la aviación. El Atlántico fue volado en 1919 de los Estados Unidos a las Azores y en 1927 Charles Lindbergh enlazó New York con París. Los norteamericanos se consagraron a la expansión económica. La reserva de oro, que era de 1.800 millones de dólares en 1919, alcanzó en 1928 los 4.500 millones. Desde Antillas y México hasta Chile y Argentina constituían magníficos mercados para los productos norteamericanos. Solo existía un problema moral más que político, social, la prohibición de bebidas alcohólicas, impuestas en 1920. En 1928 triunfó el Partido Republicano y Herbert Hoover, quien preconizaba lo siguiente: con pruebas impresionantes en todos los aspectos del magnífico progreso, nadie con razón puede negar el correcto funcionamiento de nuestro sistema económico respecto de la elevada coyuntura económica de su país ante la crisis de 1929. O sea, en otras palabras, están hablando efectivamente del progreso estadounidense, ¿no? En el marco del desarrollo tecnológico, de expansión de mercados, en la vida económica social, pues, ¿sí o no? Como muy bien destacaban por aquí. Efectivamente, vemos ahí los rastros verbales y hay una crisis económica a nivel mundial, pero que Estados Unidos va a aprovechar al menos hasta el crack en 1929, ¿verdad? Claro, todo esto es secuela de la Primera Guerra Mundial, dicho sea de paso, de 1914 a 1919. Entonces, esa guerra que va a afectar principalmente a Europa va a fortalecer a Estados Unidos en esta coyuntura, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el tema central del texto, pues, jóvenes estudiantes, en base a ello? Durante la Guerra Mundial, ya, crisis económica mundial, ya, ahí es claro, lo que pasa es que la letra C, a diferencia de, la, a diferencia de la A y de la B, te marca algo clave, jóvenes, no sé si logran darse cuenta aquí. Cuando dice los norteamericanos se consideraron a la expansión económica, la reserva de oro, que era de 1.800 millones, eh, alcanzó a 4.500 millones. Ojo, pero te da el año incluso, ¿no? 1928. ¿Qué pasó al año siguiente? El crack, la crisis económica. Entonces, la letra A de avión dice el desarrollo económico de los Estados Unidos hasta la crisis económica mundial. Ya, correcto. Ya, puede ser, ¿ah? La A, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. La B, de la expansión económica durante la guerra mundial. No, es que no fue solamente durante la guerra mundial, 1914 a 1919, no es, pues. Va mucho más allá, se habla. Te habla de hasta 1928, ese auge, ¿no? Ya, y armamentista no, pues no se habla de ese aspecto, pues más que nada es lo económico, ¿no? Para cuál es el problema de la A, pues el desarrollo económico. Solamente es económico como se desarrolla en Estados Unidos. Exactamente, lo has dicho tú mismo, Jerry, correcto. Ajá.
no solo es económico, va más allá, ¿no? Es económico, social, político, etc. ¿Correcto, Carla? Aldair, ¿por qué no es la B? ¿Sí? ¿Queda claro por qué es la C? Excelente. ¿Aldair también? Sí. Bien. Y aquí, la expresión elevada coyuntura se refiere a que, al contexto, ¿no? Pero es un contexto, pregunto, pues, ¿favorable o desfavorable para Estados Unidos? ¿Para Estados Unidos es favorable o no? Entonces, claro, si es favorable, podrá ser declive. No, por el contrario, declive es desfavorable, declive es pérdida. Claro, correcto, Gianfranco. Es un proceso favorable, un proceso económicamente hablando favorable. Jerry, muy bien. Ahí está, Carlos. Correcto. Entonces, la letra C es verdaderamente adecuada, pues, ¿no? Dos letras C. Ya. ¿Queda claro ahí? ¿Sí? Listo. Y bueno, finalmente aquí, ¿no? Resulta falso con el desarrollo textual afirmar. ¿Qué cosa es falso? ¿Qué es incorrecto, pues? A ver, la revolución técnica se afianzó en Estados Unidos junto con la economía. Es verdadero, o sea, el desarrollo de los autos Ford es un ejemplo, ¿sí o no? La perfección. En Inglaterra el sector laboral se enfrentaba con serios problemas, ya situaciones externas a Estados Unidos que también va a poder influenciar, ¿no? Ya puede ser. Henry Ford es un pionero en el rubro de la empresa automovilística, ya, correcto. Eh, pionero es iniciador, pues, ¿no? Herbert Howard asumió la presidencia en un periodo de bonanza, ya. Lo que pasa en realidad acá, jóvenes estudiantes, ten cuidado, porque cuando dice la revolución técnica se afianzó en Estados Unidos junto con la economía. Mira lo que dice el texto, ojo, cuando dice la revolución de índole técnica resultó importante para la aeronáutica. Ahí te dan el ejemplo de los hermanos Wright, ¿sí o no? Ya. Pero la revolución técnica, ¿cuándo se da? 1903. 1903, jóvenes, ¿sí o no? ¿Y cuándo se da el despegue de la economía de Estados Unidos? A partir de la Primera Guerra Mundial, 1914. ¿Sí o no? Acá está, porque antes, ¿qué cosa? Estados Unidos debía, ¿no? Antes Estados Unidos debía más bien, antes de este contexto. Acá lo dice, ¿no? Antes Estados Unidos era quien más bien les debía. En 1914 Estados Unidos debía a Europa. Y cuando ya está acabando la Primera Guerra Mundial, se invierte, ¿no? Y Europa le debe a Estados Unidos. Entonces, en esta parte se dilucida justo por qué no podría ser ello, pues, ¿no? Acá, en esta parte de acá, en esta parte de acá, de acá a acá, ¿sí? Entonces, ¿queda claro esa parte, jóvenes? La clave es la A, pues. Ese dato es falso, ¿no? Ese dato es incorrecto. Me piden a mí lo incompatible, lo falso. ¿Correcto, Carla? ¿Está bien, Gianfranco? Porque la clave es la A, me piden incompatible. Gianfranco, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está. Listo. Ya, muy bien. Y en la 4, chicos, es posible deducir, inferir, interpretar el texto que la venta de productos a Estados Unidos durante la época de prosperidad aludida, ¿qué hicieron ellos? Entre otras cosas, no compraron mucho, más bien vendían. O sea, hicieron un proteccionismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería ahí? Claro, ellos se protegieron, era costosa, pues, ¿no? Debido, claro, o sea, para evitar tener que comprar ello digamos, frenar el expansionismo de otros países en comercio, ellos le cobraban muchos aranceles, muchos impuestos. De esta manera no podían vender sus productos. Entonces, de esta manera que hacía Estados Unidos, vendía sus propios productos. Le evitaba comprar, por ejemplo, entre comillas, autos del extranjero y vendía los propios, ¿no? Correcto. Entonces, la clave ahí es la letra B de barco, B de barco. En la 3, ¿por qué no la D? Henry Ford, porque me piden lo falso. Pionero, ¿qué cosa es? Es un referente, pues. Es uno de los iniciadores, es uno de los primeros en desarrollar este negocio. Por eso es falso. ¿Correcto, Carla? Eso es falso, entonces. La C es verdadero, porque claro, efectivamente Henry Ford fue uno de los pioneros. Es verdadero eso. ¿Sí? Bien. Bien, chicos, hasta aquí nos estaríamos quedando el día de hoy. ¿Quedó claro eso, Carla? ¿Sí? Bien, gracias por el tiempo y la participación, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión. Recuerda que hoy día tenemos la parte teórica y las siguientes realizaremos ya la parte práctica.
Bien, este es un ejemplo aplicativo para reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos recordado, los textos científicos. Gracias, jóvenes. Muy buenos días con todos. Chau, chau, chau. Cuídense. Gracias. Hasta luego, maestra. Gracias. Cuídense, jóvenes. Gracias. Sí, en la siguiente sesión hay un vocabulario, Carla. Listo, nos vemos. Cuídense. Chau, chau, chau. Gracias a ustedes. Hasta luego, maestra.